Fernando Alba Ruiz, biólogo microbiólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresado de la Maestría de Economía de la Salud, diplomado en Sistema de Gestión de la Calidad, soy auditor líder, experiencia en diferentes normas, he auditado 17025, 15089, 9001, buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de laboratorio, bioseguridad también. He participado en dos oportunidades en el Comité de Bioseguridad, una a nivel del Instituto Nacional de Salud, donde trabajo hace ya 28 años, y en el centro en el que trabajo también he sido encargado del Comité de Bioseguridad y dicto cursos de bioseguridad con otras empresas, ¿no? Eh, Realmente hablar de bioseguridad es muy interesante, ¿sí? Porque a veces el término se especifica a la parte biológica, pero realmente al final terminamos viendo todos los temas, ¿no? Todos los temas involucrados con la seguridad. Entonces vamos a ver un poco el tema de algunas generalidades, algunas definiciones, seguridad, bioseguridad, biocustodia, seguridad ocupacional y otros, bioseguridad, principios, niveles de riesgos, seguridad química, equipos de seguridad, equipos de protección personal, señales de seguridad y un poco el tema de gestión de riesgos y matriz CIPER, que imagino deben también conocer varios de ustedes, ¿no? Cuando hablamos de bioseguridad, entonces tenemos que necesariamente relacionar el tema de la biocustodia, relacionarlo al tema del sistema de gestión del riesgo de desastres, relacionarlo al tema de seguridad de salud de trabajo que realmente cada vez va siendo más relacionado a través de la herramienta de gestión de riesgo que vamos a ver también hoy día al final. Tenemos que ver también el tema de la gestión integrada de residuos sólidos. Y realmente todo esto, y el tema de calidad, ¿no? La calidad no puede estar al margen de la bioseguridad y la bioseguridad no puede estar al margen, o la seguridad en general, no puede estar al margen de un sistema de gestión de la calidad. Si bien es cierto, hay sistemas que no mencionan directamente el tema de la seguridad, como en la ISO 025, cuando lo menciona textualmente, pero obviamente el tema de la seguridad es parte de las buenas prácticas, ¿no? En cualquier laboratorio. Y realmente cuando hablamos de todos estos aspectos estamos hablando de seguridad, ¿sí? O sea, seguridad es mucho más amplio que bioseguridad, ¿no? Pero incluiría todos estos temas de seguridad y salud del trabajo, el tema de desastres, el tema de manejo de residuos, el tema de custodia, el tema de gestión de la calidad. Cuando hablamos de un laboratorio de ensayo, obviamente, bueno, sé que están inscritos varios, están cerca de 30 personas. Cuando hablamos de laboratorio de ensayo, realmente es diversa la cantidad o la diversidad de laboratorios, ¿no? El tema de bioseguridad o seguridad en general va a depender de qué laboratorio es, ¿no? Es un laboratorio de control de calidad, primera parte, segunda parte, tercera parte. Es un laboratorio de control de productos farmacéuticos, es un laboratorio de alimentos ambientales. Las muestras son muestras biológicas de origen humano o origen animal, muestras de plantas, muestras de agua, de aire, muestras de minerales o rocas en general, ¿no? Realmente va a depender bastante cómo abordemos el tema de la seguridad en nuestro laboratorio. El tipo de ensayo que realizamos, ¿no? Realizamos ensayos físicos nada más, organoeléctricos, ensayos químicos, realizamos ensayos microbiológicos, realizamos ensayos biológicos. ¿Qué tipo de instalaciones es en la que trabajamos, ¿no? Instalaciones de repente básicas, instalaciones más complejas, con sistemas de filtros CEPA, en fin, o incluso con instalaciones para animales de experimentación, ¿no? ¿Qué equipo estamos usando, no? Equipos básicos, un microscopio, ¿no? Un baño María, una incubadora, o equipos más complicados, no sé, un HPLC, un equipo de disolución, eh, en fin, diferentes tipos de equipos, ¿no? Una balanza, que es lo clásico, ¿no? ¿Qué reactivo vamos a usar para realizar estas pruebas, ¿no? ¿Qué insumos, qué materiales? Si es un laboratorio de ensayos microbiológicos, ¿qué medios de cultivo? ¿Qué cepas microbianas vamos a utilizar? ¿Qué materiales en general? Y el personal, ¿no?
¿Con quiénes vamos a trabajar? Con profesionales de la salud, con ingenieros, con técnicos, con auxiliares, que, cuál es la diversidad en formación académica del personal que va a estar, va a laborar en este laboratorio, ¿no? Y también va a depender de su sistema de calidad, ¿no? Es un laboratorio que está acreditado con alguna norma relacionada a la bioseguridad, es un laboratorio que no está acreditado, ¿no? Entonces, eso también va a depender, ¿no? El tema de la calidad, del sistema de gestión de la calidad que esté manejando, obviamente va a tener que ver mucho con el tema de la documentación, ¿no? El tema de la documentación es muy importante, ¿no? No lo estamos mencionando como un punto, pero definitivamente el tema de la documentación es importante. Pero ¿por qué es importante el tema de documentación en seguridad o en bioseguridad y cualquier de estos temas que estamos conversando? Porque obviamente, si yo lo tengo documentado, todos lo vamos a hacer de la misma manera, ¿sí? De una manera segura, Zoom de tal reunión. manera que Más nadie controles de reunión. cometa error. ¿Para qué documentamos? Para estandarizar y para reducir el error. Y obviamente un error nos puede producir un accidente, ¿no? Que puede dañar nuestra salud, una enfermedad o incluso algo más fatal, ¿no? Entonces, el tema de calidad también es importante, ¿sí? Chat de la reunión. Veamos, recordemos algunas definiciones o veamos algunas definiciones. Cuando hablamos de laboratorio, ¿no? Laboratorio, la RAE nos dice, la Real Academia Española, que un laboratorio es un lugar que está dotado de todos los medios necesarios para realizar investigaciones, experimentos y trabajos de carácter científico. ¿Sí? La RAE define eso como laboratorio. Pero normalmente nuestro laboratorio se va a ubicar más dentro de las definiciones de las normas ISO, ¿no? En este caso, la 1589-2022, ¿no? La vigente, o la NTP 2023, nos define un laboratorio en especial, en específico, un laboratorio clínico, como una entidad para el análisis de materiales provenientes del cuerpo humano, ¿sí? Para la 1589, un laboratorio es una entidad para el análisis de materiales exclusivamente provenientes del cuerpo humano, pero con el propósito, con la finalidad de brindar información para el diagnóstico, el monitoreo, gestión, prevención y tratamiento de una enfermedad o evaluación de la salud. Si entonces directamente muestras de origen humano y para el tratamiento, para el diagnóstico y tratamiento, ¿no? Si estas muestras de materiales provenientes del cuerpo humano no son usados con este fin, sino de Chat repente de la para reunión. investigación, entonces le aplicaría ya una norma que es general, ¿no? Que es la 17025, estamos en la versión 2017, y define el laboratorio como un organismo que realiza una o más de las siguientes actividades, ¿no? Ensayo, calibración y Contexto muestreo menú. para el siguiente Configuración. ensayo o calibración. Es decir, el laboratorio puede Modo de ser, voz según la desactivado. 165, exclusivamente de ensayo, exclusivamente de calibración, de repente de ensayo y calibración, y también podría ser de muestreo siempre y cuando la muestra que va a tomar luego la va a analizar, ¿no? O la va a calibrar si es que corresponda. Solo en esa condición. La definición, obviamente, del ICESO 25 es amplia y antes dicho ese paso no existía la 15189, ¿no? Surgió por necesidad de tener que especificar algunos detalles del laboratorio clínico. Con las nuevas versiones, obviamente la estructura es la misma, ¿no? Pero obviamente el tema varía porque en la parte de la 1519 el tema de la bioseguridad es fundamental, ¿sí? El tema de la bioseguridad es fundamental en todo el laboratorio, ¿no? Cuando hablamos de ensayo, ¿no? Decimos que es la definición de la ISO/IEC 1700, determinación de una o más características de un objeto de evaluación de la conformidad según un procedimiento, ¿sí? Que es lo que hacemos en cualquier laboratorio. El objeto de evaluación de la conformidad es lo que conocemos como muestra.
Entonces, el ensayo, el análisis, el procedimiento analítico, como estén acostumbrados a denominarlos, es un ensayo. Entonces, en un laboratorio de ensayo, nosotros vamos a realizar análisis, vamos a determinar las características de determinados tipos de muestras. Y dependiendo de ello, vamos a tener peligros y vamos a tener riesgos, ¿no? De algún daño o de alguna enfermedad. Realmente el tema de seguridad en general debiera ser específico para cada laboratorio, ¿no? Para cada laboratorio. Y las recomendaciones, los escritos que se dan en todos los textos de bioseguridad o seguridad, a veces tienen que ser muy generales, ¿no? Y por eso es que una buena práctica es de que cada laboratorio documente específicamente en base a los peligros que ha identificado, ¿no? Y los riesgos que ha evaluado, ¿no? Para su propia realidad. Entonces veamos un poco la definición de bioseguridad, ¿no? Actualmente, ¿no? Porque realmente existen muchas definiciones, ¿no? El, el Manual de Bioseguridad de Laboratorio de la cuarta edición del 2020, ¿no? Que ya está en español, nos dice que bioseguridad incluye los principios, tecnologías y prácticas de contención que se implementan para prevenir la exposición no intencional a agentes biológicos o su liberación inadvertida. ¿Sí? Entonces tiene que ver con el tema, obviamente, de la seguridad frente a agentes biológicos, ¿no? Riesgos biológicos, tanto para el operador como que éste pueda ser liberado, ¿no? De manera inadvertida, no obviamente casual, ¿no? Se asume que sea casual. El manual de bioseguridad del Instituto Nacional de Salud de Trabajo, que es también del 2020, también está en su cuarta edición, nos define bioseguridad como un proceso consistente en aplicar una combinación, dice, de controles administrativos, principios de contención, prácticas y procedimientos, equipos de seguridad, preparación para emergencias e instalaciones que permitan reducir el riesgo de exposición para que el personal trabaje en las condiciones seguras con materiales peligrosos, ¿sí? A pesar que sabemos que va a trabajar con materiales peligrosos, quieren que ese trabajo sea seguro, ¿no? Entonces acá ya vemos una primera diferencia entre ambos documentos, ¿no? El de bioseguridad, eh, según su definición, va directamente a lo que es agente biológico, mientras que el de INS ya lo amplía, ¿no? A otros tipos de fuentes o agentes, ¿no? Sin duda químicos, sociales, psicosociales. Otro documento también del 2020, ¿no? El del CDC, del NICH, del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, bioseguridad en laboratorios microbiológicos y de biomédicos, ¿no? Están en la sexta edición. Acá no da una definición específica, ¿no? Pero sí es muy interesante mencionar algunos aspectos de estas referencias que están vigentes, son actuales, ¿no? En el caso del documento de la OMS, y si bien es cierto, nosotros conocemos de repente la anterior versión un poco más y conocemos los temas clásicos que menciona, en esta versión menciona también el tema de bioprotección, ¿no? El INS nos habla de biocustodia, ¿no? Al final es lo mismo o es similar. Nos habla también ampliamente el tema de gestión de riesgos, ¿sí? Y nos habla de implementar una cultura de la seguridad. En el caso del INS también, como les digo, ve el tema de biocustodia, también el tema de la cultura de la seguridad, ¿no? No menciona un poco el tema de riesgos, pero no tan fuerte como en el caso de la OMS, pero menciona así el BioRAM, ¿no? Como una metodología para la evaluación del riesgo biológico, o sea, específicamente para el riesgo biológico. Y el documento del CDC, del NICH,
también nos habla de gestión de riesgos biológicos, ¿no? Entonces, la tendencia, ¿sí? La tendencia ya desde hace varios años, ¿no? En la versión anterior, en la tercera edición, que es de hace muchos años de la OMS, ya hablaba del tema de riesgos también, ¿no? Pero ahora sí, todas las normas de bioseguridad o de seguridad incluso, el tema de gestión de riesgo es muy importante, ¿sí? Porque como les digo, el tema de gestión de riesgo nos permite especificar qué medidas vamos a tomar, ¿no? Porque cuando hablamos de gestión de riesgos, vamos a partir de identificar primero cuáles son los peligros en mi laboratorio, ¿sí? No en el laboratorio del INS, no en el laboratorio de salud, no en el laboratorio de control ambiental de la Municipalidad de San Isidro, qué sé yo, no en el laboratorio de Petroperú, no, es específico, ¿sí? En mi laboratorio. Cada laboratorio tiene que realizar su gestión de riesgos si quiere aplicar de manera correcta, ¿no? El tema de la seguridad o en este caso específicamente el de la bioseguridad. Entonces, esta es una herramienta, no es un enfoque nuevo para abordar el tema de la sí, bioseguridad en los laboratorios de ensayos en general, ¿no? Y la seguridad en general también. ¿Qué biocustodia? ¿No? En un documento del 2021 de España, el mapa de custodia se llama el documento, lo pueden googlear y encontrar, nos define como el conjunto de medidas estructurales, ¿sí? De instalaciones y procedimentales, en la, como se ha documentado, así como las normas y protocolos relacionados al refuerzo de la seguridad física de todo elemento relacionado con los materiales, agentes e instalaciones biológicas y sus actividades asociadas. Aquí básicamente es, como dice abajo, es proteger, ¿no? Proteger que estos agentes biológicos que se utilicen en el laboratorio no puedan ser utilizados con mala intención, ¿no? Para un tráfico ilícito, por ejemplo, de eh, lo que son agentes biológicos, ¿no? Entonces, eso es biocustodia, ¿no? Y tiene que ver con, yo tengo la bioprotección porque lo que va a hacer es proteger que estos agentes estén contenidos en nuestro laboratorio, si es que manejamos los agentes, ¿no? De tal manera, y para eso obviamente de repente vamos a requerir alguna instalación, algún equipamiento especial, y tener documentado exactamente qué cepas manejamos en el laboratorio, cómo manejamos estas cepas, quiénes están autorizados para manipular estas cepas, ¿no? Y cómo incluso al término del ensayo nos aseguramos que estas cepas sean inactivadas para que no vayan a ser una fuente de mal uso de este microorganismo, ¿no? Entonces, eso es el tema de la biocustodia. Entonces, ya obviamente la biocustodia ya limita al laboratorio de ensayo, ¿no? No aplica necesariamente a todos los laboratorios de ensayos, sino a aquellos que realizan análisis microbiológicos, ¿no? Oye, ¿y esto tiene años? Sí, tiene años, ¿no? Pero ¿cuándo es que se hace más fuerte? Con el accidente del 11 de septiembre en Estados Unidos, ¿no? Después de ese tiempo, los que trabajan en laboratorios microbiológicos recordarán los problemas que tuvimos para conseguir cepas microbianas, ¿no? Las ATCC, porque la venta se restringió fuertemente. Bueno, nosotros como, a pesar que somos entidad pública, ¿no? Igual nos costó mucho poder normalizar el tema de las compras de las cepas microbianas, ¿no? Entonces, en el tema este es el libro que les mencionaba, el tema se habla de un mapa de custodia, ¿no? En el cual se define claramente cómo se debe manejar a nivel de institución y cómo debe de contarse con documentación y normativa a nivel del país y a nivel internacional, ¿no? Es interesante que revisen este libro, pueden googlear, ¿no? Ahí está la información. Otro tema importante es la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que ya nosotros sabemos que es una ley, pero también existe una ISO, ¿no? Que es la ISO 45001, ¿no? Que ya antes era OSHAS, ¿no? Se deben acordar más de repente de OSHAS, pero ya con la 45001 es este sistema de gestión de la seguridad
y salud en el trabajo, requisitos en orientación para su uso. Entonces acá miren lo que define como objetivo, especifica requisitos para un sistema de gestión de la seguridad y salud del trabajo y proporciona orientación para su uso de tal manera que permita que una organización, en este caso un laboratorio, proporcione lugares de trabajo seguros y saludables, previniendo las lesiones y el deterioro de la salud relacionados con el trabajo, así como mejorando de manera proactiva el desempeño de este sistema, ¿no? Si ustedes recuerdan la definición de seguridad que hemos dado de la OMS, del Instituto Nacional de Salud, entonces se relaciona bastante al tema de seguridad y salud de trabajo, ¿no? Realmente prácticamente se alinea, ¿no? Con la única diferencia es que mientras el tema de seguridad y salud del trabajo es mucho más amplio, el de bioseguridad obviamente se restringe al tema de agentes biológicos, ¿no? Pero las herramientas que está planteando la OMS y el CDC de Estados Unidos, del NICH de Estados Unidos, obviamente es la misma herramienta, ¿no? El tema de la matriz, ¿sí? Matriz hiper, que imagino que habrán escuchado varios de ustedes, es prácticamente la misma herramienta que se puede usar, ¿no? Y esto se aplica a cualquier tipo de organización, obviamente incluido cualquier laboratorio. Solo para comentarles, el 28 de abril es el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Sí, hay una ley, como les digo, la 29783 en el Perú, y sería bueno que lo anoten para que hagan algo, ¿no? Este es en el Perú, es la ley sobre el trabajo, promueve el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores en el tema de seguridad, ¿no? Todos los países imagino que tienen leyes similares, ¿no? El tema de gestión de riesgo de desastres también es el documento, les recomiendo para que lo lean, está bastante detallado, va desde la evaluación de riesgo, ¿no? Un poco preventivo, saber qué es lo que se va a hacer para afrontar el problema de un terremoto, un incendio, una inundación, en fin. Y luego un periodo de recuperación, ¿no? O sea, tiene todo ese enfoque integral sistémico, ¿no? Por cierto, el Día Internacional de Prevención de Riesgo de Catástrofes es el 13 de octubre. También lo anoten para que hagan una actividad para promover este tema. En el Perú tenemos esta ley, ¿no? que más o menos va a interrelacionar las diferentes entidades que existen, ¿no? La CONAGER, que es el Consejo Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, el CENEPRED, que es el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres, el INDECI, ¿no? Que conocemos también, Instituto Nacional de Defensa Civil, y el CEPLAN, que es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, ¿no? Entonces, el tema de la gestión de desastres a nivel país eh, está bastante organizado, ¿no? Y esto obviamente tiene que aterrizar hasta cada institución, ¿no? Incluido obviamente un laboratorio. Entonces, en ese marco es que trabaja, ¿no? Y es, como le digo, es un tema integrado. Otro tema importante cuando hablamos de bioseguridad y los laboratorios de ensayos es la gestión integral de residuos sólidos, ¿no? También tenemos obviamente una ley, cada país tiene una ley, y en este caso la idea es que se tomen en cuenta todas las actividades necesarias para gestionar estos residuos, ¿no? Entre las etapas de la gestión de residuos se consideran recuperar y recoger los residuos, transportar estos residuos y tratar estos residuos antes de su eliminación. Gestión de residuos sólidos urbanos, hay la gestión de residuos peligrosos, donde estaríamos nosotros también, gestión de residuos sanitarios y gestión de residuos industriales, ¿no? Y obviamente están las etapas conocidas de generación del residuo, segregación del residuo, desplazamiento a un lugar sin duda temporal, ¿no? Y la disposición final o reciclaje, ¿no? A donde corresponda, ¿no? Tenemos una ley, como hemos dicho, y reducir los residuos como primera prioridad, ¿no? O sea, no es gestionar el residuo a partir de lo que ya se generó,
sino de que parte de la gestión tiene que buscar que estos residuos sean lo en menor cantidad posible, ¿no? Eficiencia en el uso de los materiales y los residuos vistos como recursos y no como amenazas, ¿sí? Ustedes saben que el tema de la industrialización del residuo en otros países es muy lucrativa. Entonces veamos también una definición de seguridad, ¿no? Y la seguridad nos dice el estado en el cual los peligros y riesgos son controlados para preservar la salud y el bienestar de los individuos y de la comunidad. Entonces, cuando hablamos de seguridad y también cuando hablamos, obviamente, de manera específica de bioseguridad, vamos a hablar de peligros y vamos a hablar de riesgos. ¿Y cómo se define peligro? Como cualquier fuente, situación o acto con potencial para producir un daño en términos de una lesión o una enfermedad, daño a la propiedad, daño al medio ambiente o una combinación de estos daños, ¿no? Entonces, a la persona, al ambiente y a la propiedad, ¿no? Entonces, este aspecto de fuente, situación, acto es lo interesante, ¿sí? Cuando hablamos de fuente, nos estamos refiriendo a los agentes que conocemos, ¿no? Agentes físicos, eh, biológicos, químicos, psicológicos, en fin, toda la gama de agentes que nos pueden producir un daño, ¿no? O sea, todos los peligros. Pero también puede ser una situación, ¿no? ¿Y qué es una situación? Es una condición externa, ¿no? Por ejemplo, un piso eh, que esté, de repente la puerta de salida, ¿no? De emergencia, que esté obstruido con, no sé, una silla, un mueble, ¿no? Es una situación de peligro, ¿no? O sea, no debiera ocurrir eso. O un laboratorio donde todos los equipos están enchufados a una sola extensión, ¿no? Y esa no es una extensión, eh, digamos, especial, sino es una que han comprado de repente en cualquier lugar, ¿no? Que con alto riesgo de que ocurra algo. Pero principalmente el peligro es también el acto, ¿no? O sea, la conducta del analista. Y esto que y principalmente es la principal fuente de daños, ¿no? De accidentes. O sea, es como nosotros nos comportamos, ¿no? O sea, realmente el peligro, por ejemplo, si yo voy a, bueno, por el tema del COVID a nadie se le ocurría estar sin mascarilla, ¿no? Pero no faltaba gente que no quería las mascarillas o que se ponía mal las mascarillas, ¿no? Entonces, esto es un comportamiento peligroso, ¿no? Un comportamiento peligroso que te pongas mal la mascarilla, por ejemplo, en ese tiempo, ¿no? O en un laboratorio cualquiera, ¿no? De repente un comportamiento peligroso, una conducta peligrosa, es no usar el guante cuando estamos trabajando, no usar la mascarilla o los respiradores según corresponda, o usar mal el equipo de protección personal, o querer pipetear con la boca, en fin, son conductas o actos peligrosos, ¿no? Pues tenemos la fuente, la gente, la situación, que es una condición, y el acto, que es la conducta peligrosa que nosotros en el laboratorio podemos tomar, ¿no? Indistintamente el tipo de laboratorio, indistintamente el tipo de los agentes con los cuales trabajemos y en las condiciones en las que trabajemos, ¿no? Y la definición también nos habla de riesgo, ¿no? El riesgo es la combinación de la probabilidad, ¿no? De que se haga realidad este peligro y la consecuencia de un incidente en relación con el peligro específico, ¿sí? Así que la probabilidad de que se genere el daño, lesión o enfermedad que caracteriza esta fuente, a situación o acto de peligro, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos, habíamos dicho una fuente, puede ser específicamente una cepa, ¿no? Un estafilococcus aureus, una pseudomonas, un ácido clorhídrico, y en fin. Una situación, habíamos dicho, un laboratorio que tiene una extensión sencilla para la conexión de diferentes equipos, ¿no? O de repente pisos mojados sin ningún letrero que indique que está mojado, ¿no? Y el comportamiento, habíamos dicho, por ejemplo, el mal uso de los
equipo de protección personal, ¿no? Que ese es uno de los principales motivos de muchos accidentes en el laboratorio, ¿no? La gente no le gusta usar de manera correcta los equipos de protección personal. Y así igual, ¿no? Si consideramos, por ejemplo, la fuente, habíamos dicho un Staphylococcus aureus, de repente la probabilidad, el daño sabemos que puede ser de repente una infección, ¿no? Pero la probabilidad va a depender de cada laboratorio, ¿sí? La probabilidad es en mi laboratorio, que está acreditado y que cumplimos la buena práctica de laboratorio, que incluye el tema de seguridad, es baja, ¿no? Es bien baja. Pero lo mismo no puede ser en otro laboratorio que no esté acreditado, que no siga las buenas prácticas de laboratorio. Entonces ahí la probabilidad puede ser alta, ¿sí? La probabilidad tiene que ver con la realidad de cada laboratorio, no tiene que ver con el daño. O sea, si el daño es mortal, no quiere decir que la probabilidad es alta, no, son totalmente independientes. Y la probabilidad, el peligro y el daño va a ser lo mismo en cualquier laboratorio, ¿no? O sea, que maneje esta cepa. Pero la probabilidad solo depende de las condiciones de trabajo de cada laboratorio. Entonces, veamos ahora el tema de bioseguridad, ¿no? Y después vamos a ver los diferentes temas que tienen que ver con la bioseguridad, ¿no? En un laboratorio de ensayo. Entonces, los principios, sí, que esto sí es bastante conocido, vamos a repasarlo. Son el término contención, ¿no? El caso del principio de seguridad, el término contención, y nos habla de una combinación de barreras primarias y barreras secundarias, prácticas y procedimientos de instalaciones y otros equipos de seguridad, incluidos el equipo de protección personal, ¿no? Y esto, sí, eh, a través de gestionar los riesgos para la manipulación de estos agentes biológicos en este caso, y con la finalidad de reducir el riesgo, ¿sí? No es solamente identificar cuál es el peligro, cuál es el riesgo, sino además qué es lo que tengo que hacer para reducir el riesgo o incluso para eliminarlo, ¿no? Entonces, contención primaria y contención secundaria. Respecto a la contención primaria, es una barrera primaria o contención que se define como medidas de contención físicas colocadas directamente al nivel del peligro, ¿no? Donde está el peligro, ahí va a estar esta contención primaria. Ejemplos de contención primaria, los equipos de seguridad en general, como una cabina de seguridad biológica, ya vamos a mencionar qué otros equipos hay, y los equipos de protección personal, además de otros controles de bioseguridad, ¿no? Pero ¿cuáles son estos otros controles? Básicamente el tema de la documentación, ¿sí? Cómo hacer las cosas, ese es el kit, ¿no? Como le digo, la finalidad de documentar es estandarizar, y una vez que se estandariza algo, se reducen los errores, ¿no? Y en este caso de protección del personal, ¿no? Y están diseñadas para proteger al personal, a la comunidad y al medio ambiente, ¿no? De toxinas y agentes biológicos. Obviamente, en la medida que se utilicen adecuadamente, ¿no? Después vamos a ir viendo en el tema. Y la contención secundaria tiene que ver con diseño y construcción, ¿sí? Con el mismo laboratorio. Y además de otros controles de bioseguridad, ¿no? Que además de la documentación, en este caso puede ser la señalización del laboratorio, ¿no? Y contar con equipos de seguridad en el laboratorio, ¿no? Por ejemplo, lavaojos, ¿no? La ducha española, ¿no? Y entre otros extintores, ¿no? En fin, diferentes controles que nos va a permitir proteger al personal y al medio ambiente también, de estos agentes biológicos que sean peligrosos. Y obviamente también es importante, como digo, la documentación, ¿no? Cómo documentamos la manera como nos vamos a ingresar a una de estas áreas, cómo nos vamos a vestir, cómo vamos a salir. Entonces, el detalle de cada instalación dependiendo a su riesgo, ¿no? La actual versión no me habla en detalle de esta clasificación, que lo conocemos todos,
pero en la versión anterior sí, y también el manual INS nos menciona, ¿no? Y el del NICH también todavía nos menciona. Entonces sabemos nosotros que el nivel de bioseguridad, ¿no? El nivel de bioseguridad de nuestro laboratorio va a depender del nivel de riesgo biológico, ¿no? Un poco variable la definición, pero al final sigue siendo lo mismo que recordamos, ¿no? El nivel de riesgo biológico, el primer nivel de riesgo biológico, ¿no? El leve, son agentes de riesgo potencial mínimo, ¿no? Para el personal y el medio ambiente. Y obviamente requiere un laboratorio con nivel de bioseguridad 1. El nivel de riesgo biológico moderado, ¿no? Son agentes asociados con enfermedades humanas y que plantean riesgos moderados para la persona y el medio ambiente, ¿no? El nivel de riesgo biológico elevado son agentes indígenas o exóticos, ¿no? Propios o externos, que pueden causar enfermedades graves, ¿no? O potencialmente letales incluso a través de la vía de exposición por inhalación, ¿no? En este caso, hasta especifica cuál es la vía de contagio, ¿no? De infección. Y estos organismos corresponden al nivel 3, ¿no? Un laboratorio de bioseguridad nivel 3. Y el alto, el agente peligroso y exóticos con alto riesgo individual de infecciones de laboratorio, transmitidos generalmente por aerosoles y van a causar enfermedades mortales por las que no existen o vacunas o no existen tratamientos y son obviamente, incluso se desconoce cómo es que se transmiten, ¿no? Por eso el riesgo es alto. La, la fuente de este tabla de resumen es del CDC del NICH, ¿sí? Del 2020, la sexta edición. Entonces, para el nivel 1, ¿no? Considera como prácticas especiales prácticas microbiológicas estándar, ¿no? O sea, buenas prácticas microbiológicas. Respecto a la barrera primaria y equipo de protección personal, en primer nivel no se requieren barreras primarias, ropa protectora de laboratorio, protector de la cara, lentes, según consideren necesario, ¿no? Básicamente universidades, ¿no? Puertas de laboratorio, ¿no? Lavadero para las manos, una mesa de laboratorio y ventanas equipadas con, en este caso, mallas mencionan, ¿no? Pero recuerden que estos son para diferentes tipos de laboratorio, ¿no? Iluminación adecuada para todas las actividades, ¿no? La idea es que no existan ventanas abiertas, ¿no? Que puedan tener acceso a cualquier tipo de contaminación o de infestación de algún tipo de insecto, ¿no? Para el nivel de laboratorio 2, agentes asociados con enfermedades humanas y que plantean riesgos moderados. En las prácticas especiales, acceso limitado, ¿no? Al servicio, vigilancia del tratamiento médico. Aquí me dan ustedes el tema de seguridad y salud ocupacional. Básicamente me está pidiendo eso. Todos los procedimientos que puedan generar un aerosol o certificadura deben realizarse dentro de una cabina de seguridad biológica y debe existir un proceso de descontaminación del equipo cuando sea necesario. Y después vamos a entrar en detalle el tipo de las cabinas. En el nivel, en el laboratorio de bioseguridad nivel 2, dispositivo de contención primario utilizado para involucración de agentes que puedan causar salpicaduras o aerosoles y otros equipos de protección personal, incluido el tema en este caso de repente respiradores, ¿no? Porque una mascarilla no sería suficiente, como el caso de COVID, ¿se acuerdan? No eran suficientes las mascarillas, ¿no? Entonces, con su cabina de seguridad biológica. Y las instalaciones o barreras secundarias, puesta de cierre automático, lavadero ubicado cerca de la salida, ventanas selladas o provistas de mosquitero autoclave disponible, ¿no? Entonces es lo básico, ¿no? O sea, no es que un laboratorio solamente tenga eso. Generalmente los laboratorios tenemos mucho más, ¿no? Pero nosotros, ¿en qué laboratorio estamos? La mayoría de laboratorios, obviamente, estamos en el nivel 2, ¿no? En la mayoría de laboratorios estamos trabajando en el nivel 2, salvo el INS y algunos laboratorios muy especializados en el país trabajan en nivel 3,
¿no? Nivel 4 no hay en el Perú que conozca, aunque decían que lo tenía el NANRIS, pero creo que es igual que INS un nivel 3 mejorado, ¿no? El nivel 3 ya es para agentes que sabemos que causan enfermedades, ¿no? Que pueden ser tratadas, pero son enfermedades que pueden ser graves, ¿no? La buena práctica especial es, obviamente, además de las anteriores, acceso limitado, eh, material viable retirado del laboratorio en contenedores primarios y secundarios, ¿no? Y inactivado, obviamente. Y secundarios abiertos solo en laboratorios nivel 3 y el tema de animales también. Y obviamente la cabina de bioseguridad, ¿no? Barrera primaria, la cabina para todos los procedimientos que se tenga con el manejo de las cepas, el uso de los equipos de protección personal y como barrera secundaria, separación física, ¿sí? En este caso ya hablamos de separación física, acceso a través de dos puertas consecutivas de cierre automático, lavado de manos libres cerca de la salida, ¿sí? De tal manera que no toquemos nada. Ventanas están selladas, sistema de ventilación de aire, conductos con flujo de aire negativo hacia el laboratorio, autoclave disponible preferiblemente en laboratorio, ¿no? El INS tiene un laboratorio nivel 3 mejorado y está dentro sucede en Chorrillos, dentro del laboratorio de biomedicina, ¿no? Y este es un espacio separado, obviamente está en el centro todo, y el ingreso es totalmente restringido y la vestimenta que se utiliza es especial, ¿no? Que no genera ningún tipo de contacto con la muestra, ¿no? Para protección del personal. E incluso para ingresar, si es que por alguna razón requiere ingresar, no sé, el personal para hacer mantenimiento de los equipos o para hacer calibraciones, en fin. Y este personal que ingresa tiene que necesariamente llevar un curso que lo dicta el Comité de Bioseguridad del Instituto, ¿no? Antes de ingresar, ¿no? Para que tome todas las precauciones necesarias. Bueno, y el nivel 4 como les digo, no hay acá en el país que conozcan, ¿no? Pero acá, como les digo, el enfoque fuerte de las normas es el tema de evaluación de riesgo, ¿no? O sea que y la contención va a depender del riesgo que se identifique, ¿no? Y ya incluso la clasificación habla de laboratorios básicos y laboratorios de contención, ¿no? Y considera los básicos en nivel uno, nivel 2 y los laboratorios de contención como el laboratorio de nivel de seguridad 3 y el laboratorio de nivel de seguridad 4, ¿no? Ahora, lo que también se tiene en cuenta es, si bien es cierto, antes nos hablaban que tales agentes son los que están en el nivel uno, en el nivel 2, en el nivel 3, lo que se indica en estas normas actualmente es la evaluación de riesgos, ¿no? O sea, no es igual trabajar, no sé, con un E. coli de rutina para una prueba de control de calidad, ¿no? De repente como un estándar, un ATCC, o trabajarlo con E. coli proveniente de alguna infección en un laboratorio clínico, que trabajar de repente de forma masiva con E. coli para algún tipo de producción, ¿no? Entonces aquí el riesgo, obviamente, la cantidad va a incrementar el peligro, ¿no? Entonces, de tal manera que ahora la clasificación de la gente ya depende también no solo de la gente en sí, ¿no? Sino de la cantidad que manejamos, ¿no? Entonces, obviamente, si es más cantidad, lo hace más peligroso, más riesgoso, ¿no? En el documento del INS, obviamente, un tema importante en bioseguridad, un tema importante en bioseguridad es el tema de transporte, ¿no? Entonces está la norma NTC 153 MINSA de 2019, que la pueden googlear y lo pueden bajar, y nos hablan de incluso de cómo lo clasifican, ¿no? Categoría A, categoría B, y cómo debe ser transportado, ¿no? Y da incluso con gráficos, detalla cómo tiene que ser. En la categoría B, que tiene menos riesgos, también hay una forma específica de envasar, ¿no? El detalle está en esta norma técnica sanitaria 153 del 2019. Y lo que tienen menos riesgo, ¿no? Lo que no tienen riesgo son muestras exentas, le dicen, ¿no?
pero igual se protege, ¿no? Porque una norma de seguridad siempre es preferible considerarlo siempre con un mayor riesgo al que tiene. Y el tema de manejo de residuos sólidos, también en el Perú tenemos nuestra norma técnica, la 144 del 2018 de DIGESA, ¿no? Que nos indica cómo es que se va a gestionar de manera integral estos residuos en los establecimientos de salud, ¿no? Que no pueden tener referencia de repente para otro tipo de laboratorios también, ¿no? El criterio de acondicionamiento, segregación, almacenamiento temporal, transporte y disposición final también debe estar claramente definido, ¿no? La norma que nos habla sobre eso. Si bien es cierto, el tema de mezclar los residuos es lo que puede incrementar el peligro de algún residuo, ¿no? No solamente biológico, sino también de otra naturaleza. Entonces veamos un poco los equipos de protección personal y los equipos de seguridad. Como lo mencionaba desde un inicio, o sea, todos sabemos cuáles son los equipos de protección personal y conocemos sin duda los equipos de seguridad, ¿no? Y los usamos sin duda, pero el problema es que muchos no sabemos cómo usarlos y si sabemos usarlos, lo usamos adrede y mal, ¿no? Lo usamos mal y esto obviamente es una mala práctica de laboratorio y es una mala práctica de bioseguridad o de seguridad en general, ¿no? Entonces, los equipos de protección personal tienen una finalidad, ¿no? Y uno de los problemas en los laboratorios, sobre todo en los laboratorios clínicos, ¿no? El tema de la bioseguridad es más fuerte que en otros tipos de laboratorios, sin duda. El tema en el sector salud, ¿no? En los establecimientos de salud, en los hospitales, en las clínicas, tanto en los hospitales del Ministerio como de Salud, existe un grave problema en entender qué es equipo de protección personal, ¿no? Y el biólogo está de verde, ahora está de acero, o no, color acero, las obstetras con color turquesa, los tecnólogos con color, creo, plomo, los médicos de blanco, y en fin, que los odontólogos creo que están de amarillo. Entonces, cada uno tiene su color, ¿no? Entonces, y confunden el uniforme con el equipo de protección personal, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es un equipo de protección personal? Es algo que nos va a proteger el cuerpo de cualquier lesión, ¿no? De cualquier naturaleza, ¿no? Entonces, estos equipos de protección personal tenemos que definir claramente cuáles son. Entonces, no confundir con los uniformes. Entonces, muchos profesionales de salud, sobre todo en la parte de clínica, ¿no? Creen que su uniforme es su equipo de protección personal, ¿no? Y hacen de todo con eso y luego con esa misma ropa, ese uniforme, que lo han usado como equipo de protección personal, salen, ¿no? Salen llevando toda la contaminación a Lima y balneario, ¿no? Y eso ocurre obviamente en todo el país, ¿no? No solamente en Lima. Para nadie es novedad que salen de los hospitales, frente a los hospitales hay restaurantes y el personal de la salud, los técnicos también, salen con la ropa que han trabajado y van a comer allá, ¿no? Yo por eso nunca como en un restaurante que esté al lado de algún hospital o clínica, ¿no? Prefiero caminarme 2, 3 cuadras donde no encuentre ningún profesional de la salud para estar más seguro mientras como, ¿no? Entonces no tienen claro el tema de equipo de protección personal, ¿no? Y ahí es donde los riesgos pueden ser mayores, ¿no? Ahora, y eso imagino que viene desde la misma formación, ¿no? En la universidad o en el instituto donde han estudiado, ¿no? El tema del mandil, ¿no? El mandil realmente nadie sabe qué es, ¿no? O sea, en el sector salud no saben qué es, ¿no? Incluso en muchos laboratorios, ¿no? El mandil lo tienen de adorno, ¿no? La gente se cree Batman, ¿no? Y pocos, muy pocos, utilizan el mandil como debe ser cerrado, ¿no? Cerrado y cubriendo todo tu brazo y todo tu cuerpo, ¿no? No que hace mucho calor. Entonces vamos nuevamente al tema de peligro, ¿no? Fuente, situación y acto, ¿no? La conducta peligrosa es muy frecuente en todos los laboratorios, con mayor incidencia en los laboratorios clínicos, ¿no? Que la conducta peligrosa es muy frecuente. No sabemos usar los equipos de protección personal. Y tampoco sabemos dónde usarlos, ¿no? Si uno va a un hospital, de repente vemos que la gente que sale a un personal totalmente cubierto, ¿no? Tipo escafanda, pero de manera descartable, incluso con sus botas, ¿no? Descartables, y salen caminando a comprar su caramelo y luego regresan otra vez.
Entonces, el uso inadecuado del equipo de protección personal es crítico. Yo recuerdo mucho hace muchísimos años cuando comenzamos a trabajar el tema de calidad y seguridad en el laboratorio. Recuerdo fuimos a química y el analista de química estaba con un respirador, ¿no? Pero tenía tenía digamos, el filtro delante, pero a los costados había huecos, ¿no? Y entonces le preguntamos, pero ¿y por qué lo está usando así? O sea, no le va a proteger si la sustancia volátil no va a entrar por los costados. Y entonces el analista también se puso a dudar, ¿no? Y al final, ¿qué había pasado? Que ese equipo tenía tres, ¿sí? A los costados también, pero que en un momento le hicieron un mantenimiento y al final le pusieron uno y los otros se olvidaron de colocar. Entonces, hay que usar los equipos de protección personal, de manera correcta, ¿no? Cada equipo tiene una finalidad y nosotros tenemos que saber usarlo, ¿sí? Y saber cómo usarlo primero, ¿no? Saber cómo usarlo y usarlo según lo indica el fabricante, ¿sí? Para eso el fabricante ha diseñado ese equipo y lo ha construido, elaborado y tiene generalmente un inserto que me dice cómo debo usarlo, ¿no? Si lo uso mal, no tiene sentido. Los equipos de seguridad obviamente son varios, ¿no? Todos aquellos que no me van a permitir un contacto con el agente infeccioso o contra el agente peligroso, ¿no? El caso de un laboratorio que haga ensayos químicos o físicos. Entonces, siempre evitar el contacto. Antes, pues, hace muchos años se estilaba pipetear, ¿no? Ahora ya nadie en este mundo lo hace, ¿no? Ni el país más primitivo, ¿no? Bueno, supongo. Por lo menos ya en Latinoamérica no creo que nadie haga pipeteo. Entonces hay diferentes equipos, ¿no? Por pipetas, esto en química les gusta usar, nunca aprendí a usar esto, en química les gusta usar esto, o diferentes modelos, ¿no? O para hacer distribuciones también para evitar contacto, ¿no? Se prepara una cantidad y se hace distribuciones con este dispensador. Y las micropipetas, que es muy clásico en todo laboratorio de ensayo microbiológico, ¿no? Pero también hay que saber usarlo correctamente, ¿no? Uno de los equipos de seguridad críticos, ¿sí? Críticos eh, son las cabinas de bioseguridad, ¿no? Y hay clase uno, hay clase 2 y hay clase 3. Y en clase 2 hay tipo A, B1, B2, B3. También hay uno, A2. Entonces, ¿cuáles son las que usamos en nuestro laboratorio, ¿no? ¿Cuáles son las que debemos de usar? Eso obviamente tenemos que evaluar cuál es el nivel de riesgo. De hecho, tres no usamos. Entonces, generalmente los laboratorios están usando clase 2 tipo A2, ¿no? Entonces, esta es la clase uno que tampoco no usamos. Y esta es la que usamos clase 2, ¿no? Que hay filtro de EPA para el aire que ingresa y hay filtro EPA para el aire que sale, ¿no? ¿Y quién me va a proteger en una cabina de seguridad biológica? Al personal, al ambiente y al producto, ¿sí? Pero también va a depender cómo lo usemos, ¿no? Entonces, yo he tenido oportunidad, como vienes, de viajar por muchas ciudades en el país para ver el tema de buenas prácticas. Y un problema que se ha encontrado en varias regiones, ¿no? Que obviamente no voy a dar el nombre, es que la cabina lo usaban hasta de almacén, ¿no? De estante, ¿no? Y cuando vi una de las cabinas, le preguntaba, ¿y eso que ya no funciona, que lo usa de estante? No, me dice, como no lo están usando ahorita, lo están usando para el estante, como estante. Esa es una mala práctica, ¿no? O sea, la cabina, y otras veces, y era muy frecuente también, antes, creo que ahora ya se redució bastante, tienen una cabina de seguridad biológica y lo colocan en cualquier lugar, ¿no? En un lugar donde todo el mundo está trabajando, ¿no? O sea, en un lugar general, y no puede ser. La cabina tiene que estar en un ambiente propio, ¿no? Donde solo ingrese el personal que va a trabajar y nadie más. Se evitar que esté frente a una puerta, por ejemplo, para que no ingrese un viento fuerte y me corte el flujo laminar, que es lo que me va a proteger. No va a proteger al personal, al ambiente y al producto, ¿sí? Y cuando estamos trabajando, también como si el fabricante te da todas las indicaciones cómo tienes que usarlo, ¿no? Prenderlo antes, tenerlo de repente con un UV,
¿no? Entonces, mechero no es recomendable porque se quema el filtro EPA, pero antes también se colocaba. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que leer el manual del equipo. Estos equipos vienen con su manual. Entonces, una mala práctica, ¿sí? Es usar el equipo como me lo han enseñado en alguna capacitación que he tenido. No, el equipo, salvo que sea la misma marca, bueno, podría ser, pero igual. Toda persona que va a usar una cabina de bioseguridad tiene que leer el manual. Pero no somos ingenieros, no importa. Lo leemos, ¿no? Lo tenemos, entenderemos por lo menos qué es lo que debo hacer y qué es lo que no debo hacer, ¿no? Cómo debo hacer los movimientos en la cabina, dónde debo ubicar mi material para no romper el flujo o no sellar el flujo del aire, ¿no? Entonces, por eso hay que leer, ¿sí? Hay que leer para usarlo correctamente. Bueno, el nivel 3 no usamos, es tan... El tema de la clasificación de las cabinas básicamente varía por la cantidad de aire que elimina, ¿no? Y cantidad de aire que recicla. Puede haber algunos de eliminación total de aire y otros generalmente que es 70-30 o 30-70 y dependiendo de eso es que lo clasifican, ¿no? No vamos a entrar en detalle, recuerden que este es un webinar, ¿sí? Pero más o menos se le da información que puede ser de utilidad para su trabajo, ¿no? ¿Cuál es el problema en las cabinas? Me olvidé poner una diapositiva. Que además de la cabina de seguridad biológica, hay un equipo que visualmente es similar, ¿no? Estoy refiriéndome a las cabinas de flujo laminar, ¿no? Algunos le llaman así, otros le llaman banco de trabajo, que son, y que estos equipos no son de seguridad, ¿sí? Estos equipos solo protegen a la muestra. No les interesa en lo absoluto al personal, ni les interesa el medio ambiente. Solo me protege la muestra. O sea, bota aire para proteger aire limpio, ¿no? Filtrado con EPA, para proteger la muestra y no contamine la muestra. Entonces, he tenido oportunidad en estos viajes de ver en algunas regiones el uso de estos flujos laminares para el manejo en laboratorio de micobacterios, ¿no? Casi me desmayo en ese instante. Inmediatamente llamé a la encargada de micobacterium, el INS, que es la responsable de toda la red a nivel de país, y me dijo que sí, que lamentablemente era una realidad, ¿no? Porque a la gente no le gusta leer, pues no compra, ¿no? Y el vendedor obviamente te va a ofrecer el oro y el moro, ¿no? Sapos y culebras te va a ofrecer. Entonces depende uno saber exactamente leer, ¿no? ¿Qué es lo que me estás vendiendo? ¿Es de seguridad o no es de seguridad? Demuéstrame que es de seguridad. ¿Cómo sé que es de seguridad biológica? No es un flujo laminar. En principio que todos los equipos de seguridad tienen su logo, ¿no? Que es característico y eso no lo tiene en una etiqueta, está ahí es de fabricación, ¿no? La identificación es de fabricación. Entonces tenemos que tener ese cuidado, ¿sí? Una cabina de flujo laminar no me genera protección alguna, ¿no? Y lo más curioso es que lo tenía en una sala cerrada, ¿no? Entonces, definitivamente Dios es peruano, ¿no? Y espero que no les pase nada, ¿no? Porque a ellos se les hacía muy complicado, comprar ya una cabina de verdad de seguridad biológica, porque implicaba obviamente que habían hecho una mala compra, ¿no? Y entonces, son problemas del Estado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? En estas cabinas de flujo laminar se trabajan obviamente procedimientos que no impliquen manejo de cepas microbianas, ¿no? Para preparar soluciones, ¿no? Que deben estar en condiciones de asepsia, ¿no? O de esterilidad incluso. Pues tengan mucho cuidado, por favor. Mañana que van a sus áreas, si tienen cabinas, miren bien si es cabinas, ¿no? Obviamente lo bueno que tenía ese personal es que sí tenía un equipo de protección personal muy bueno, que eso es lo que les protegía realmente, ¿no? No esa cabina. Mejor lo trabajaban afuera, sin cabina, ¿no? Realmente era mejor trabajarlo con la cabina apagada, y sería más seguro. En la parte química también tienen unas cabinas, ¿no? Que llaman campanas extractoras, que es para el manejo
reactivos que son muy volátiles, ¿no? Esto también es importante. Y es importante también saber usarlo, ¿no? O sea, aunque aparentemente parece solamente una especie de mesa, no sé, no sé. O sea, tenemos que saber usarlo, ¿no? Recuerdo mucho un laboratorio que fuimos a hacer una auditoría y diagnóstico por buena práctica de laboratorio que incluye el tema de seguridad. Mientras que estábamos al otro lado, percibíamos un olor, ¿no? Y cuando miramos, vimos que había alguien que estaba trabajando en la cabina extractora, ¿no? La campana extractora. Y entonces el amigo con el que estaba me dijo, sin duda que lo tiene apagado. Así que fuimos a ver y obviamente estaba apagado, ¿no? Y cuando le preguntamos por qué trabajaba con la campana extractora que está apagada, él dijo, no, es que hoy día es martes y hay una persona asignada para aprender los martes. A mí me toca aprender los viernes. Entonces la respuesta fue absurda, ¿no? El tema de seguridad, el tema de bioseguridad depende de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, no podemos delegar a que otro lo haga, ¿no? Entonces es nuestra responsabilidad personal asegurarnos que otro en todo caso ha cumplido su función de hacer algo, ¿no? Entonces, igual en este caso de las campanas extractoras, asegurarse, leer el inserto, en este caso es un equipo más sencillo, ¿no? Pero igual de estar funcionando, ¿no? El tema de incendios también es un tema que tiene que ver, que se menciona en bioseguridad y obviamente también es en general el tema de seguridad para cualquier tipo de laboratorio, ¿no? Ya no existe laboratorio cuyo personal no esté capacitado en el uso de extintores y saber cuáles son los tipos de extintores y cuándo es que lo van a usar, ¿no? Si es que es material sólido, ¿no? Madera, caucho, pólvora, papel, plástico. Si es líquido inflamable, petróleo y sus derivados. Si es eléctrico, ¿no? Motores, tableras, instalaciones. Si es para cocinas comerciales, si es para metales combustibles, en fin, el tipo de extintor. Entonces, todo el personal obviamente debe saber manejar un extintor, ¿no? Y no solamente saber manejarlo, sino también saber si es que está operativo o no, ¿no? Entonces, tienen que saber que acá indica fecha de vencimiento, ¿no? O sea, generalmente está marcado en qué mes y en qué año es que va a vencer. Y normalmente lo que se hace es antes de que venza o cuando vence, cuando van a hacer la renovación, la recarga, lo utilizan para entrenamiento, ¿no? Por eso, y eso se hace en todos los tipos de laboratorios, así que no creo que exista alguien que trabaje en un laboratorio y no sepa manejar el extintor, ¿no? Pero obviamente, ¿no? El equipo de seguridad no solamente es eso, ¿no? También tenemos que ver las alarmas, ¿no? Contra incendio de diferente naturaleza, de tal manera que el primero que detecte, pues, haga sonar la alarma para que los demás tengan tiempo de evacuar el laboratorio, ¿no? Otro equipo de seguridad, ¿no? Parte de la contención secundaria, eh, son las puertas, ¿no? Las puertas contra incendio, las mangueras contra incendio. Pero estas también tienen que estar operativas, ¿no? O sea, vuelvo a indicar, o sea, el tema no es solamente tener el equipo, ¿no? Sino saber usarlo y saber que funciona. Y para eso normalmente es importante que se verifique el funcionamiento de alguno de estos equipos, ¿no? Como el tema de la lucha española, el lavaojos, ¿no? Tenemos que en nuestros procedimientos, ¿no? Nuestros documentos de seguridad, la norma de seguridad propia del laboratorio debe estar indicado exactamente cómo que se va a hacer, con qué frecuencia, quién lo va a hacer, en fin, dónde se va a registrar, ¿no? Dónde se dejará evidencia que se ha hecho esa verificación de que ese equipo sirve, ¿no? Le comento que también en un laboratorio, que también fuimos a hacer una auditoría por BPL que incluye seguridad, este, estábamos conversando con la analista, me acuerdo mucho, era una chica, y le dije, ¿sabes qué, doctora? Mira, en este instante hay un incendio. Así que por favor proceda eh, según lo que le indica sus procedimientos, ¿no? Entonces me dijo, no, no hay problema, doctor, mira, acá está la señalización, dice que ir para la puerta de acá. Avanzamos, avanzamos y llegamos a una puerta que se parecía a la que está abajo acá de doble, ¿no? Entonces le dije, ábrelo, ¿no? Entonces la chica, primer intento, segundo intento, tercer intento, no lo abrió.
Le dije, ¿sabes qué? Mira, acá ya hemos muerto carbonizado, ¿no? Pero como estamos haciendo auditoría, y un auditor siempre tiene que ver otras alternativas, en caso de incendio ya no va a estar solita, no va a haber un montón de gente. Entonces fuimos al laboratorio de química y buscamos al más fortachón, ¿no? Le dijimos lo mismo, ¿sabes qué? Mira, hay un incendio, guíanos, ¿no? Llegamos a la puerta, igual le dije, ¿no? Abre la puerta. Primer intento, segundo intento, tercer intento, definitivamente morimos todos carbonizados, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que le habían puesto seguro al otro lado, dice, para que no se escape el personal. Entonces, el equipo tiene que estar operativo, ¿sí? O sea, tiene que funcionar, ¿sí? Tiene que funcionar. Lo mismo ocurre, como digo, con los lavabojos, ¿no? O sea, deben funcionar las duchas españolas, cuando empezamos tema, como digo, hace más de 20 años empezamos el tema de seguridad y calidad en el laboratorio de INS, teníamos esos problemas también, ¿no? Debajo de la ducha española había un montón de cosas, ¿no? Cajas y no sé qué más. Y al final hicimos limpiar y cuando encendimos la ducha española salía, pero óxido, ¿no? Porque nunca lo habían usado, dice. Entonces, si es que nunca, obviamente uno espera nunca usarlo, ¿no? No lo compra para usarlo, ¿no? Con la esperanza de nunca usarlo. Pero para eso hay que tenerlo siempre operativo. Entonces, hay que estar usándolo para que se mantenga bien al momento que lo necesitemos, ¿no? Obviamente la idea es no necesitarlo, pero cuando lo tengamos que usar, que esté operativo es vital para nuestra salud, ¿no? Veamos también un poco del de seguridad química, ¿no? Porque en un laboratorio de ensayo, obviamente, también realizamos pruebas químicas o bioquímicas, ¿no? Y usamos también reactivos, ¿no? No solamente cepas. Entonces, el tema de riesgos químicos tiene que ver con el manejo de las sustancias químicas, ¿no? Primero que tiene que estar identificado el riesgo químico. Y generalmente las fuentes de intoxicación es inhalación, contacto, ingestión, ¿no? Y una intoxicación, pues son síntomas y signos clínicos derivados de la acción de este producto tóxico en el cuerpo, ¿no? Digamos, la gravedad va a depender de la toxicidad del producto, de la concentración y la cantidad de este producto, el tiempo en que haya estado expuesto, ¿no? Y el estado biológico de cada individuo, ¿no? Ya sabemos que no somos iguales y que cada uno responde eh, de manera diferente frente a un riesgo químico, ¿no? Hay gente que es muy fortachona y les hace daño, pero no tanto a uno que sea más débil, ¿no? Entonces, el producto tóxico va a pasar por una serie de procesos en nuestro organismo que se conoce como intoxicación y la regla es el ADAME, ¿no? ADAME, A de absorción, D de distribución o transporte, A de acumulación o localización, ¿no? Generalmente van ¿cómo le llaman esto? Al órgano diana, ¿no? La metabolización, ¿no? Cómo compuesto químico va a ser degradado por nuestro organismo y luego cómo lo elimina, ¿no? Eso es lo que ocurre incluso con los medicamentos, ¿no? Los medicamentos que tienen obviamente la finalidad de curar, obviamente también pueden tener algunos efectos, ¿no? Entonces va a haber una etapa que se absorbe, otra que se distribuye en nuestro cuerpo, ¿no? Luego el cuerpo lo va a eliminar, lo va a metabolizar para poder eliminarlo, ¿no? Y ahí viene también lo mismo ocurre con cualquier compuesto químico que sea tóxico, va a tener esas etapas, obviamente con mayor daño, ¿no? En el riego químico es importante las etiquetas, ¿sí? Conocer las etiquetas. Si bien es cierto, esto se habla mucho para la parte química, en la parte micro no se habla mucho, pero también debiéramos hablar, ¿no? Porque de todas maneras, algunos compuestos químicos podemos utilizar en microbiología, ¿no? Entonces, en las etiquetas hay pictogramas y están las frases R y las frases S, ¿no? La R se refieren a las sustancias que describen el riesgo que corre la manipulación. O sea, vamos a ver que siempre va a haber una letra R y me indica
me van a indicar números que me van a indicar cuáles son los riesgos, ¿no? Y una frase, una letra S, bueno, le conoce como frase S, que pone los consejos de seguridad que se debe tomar, tener en cuenta en el caso que me exponga a este compuesto químico, ¿no? Y los pictogramas, ¿no? Que son figuritas que me van a indicar también el tipo de riesgo. Todo compuesto químico tiene una hoja de seguridad, ¿sí? Y en esta hoja de seguridad justamente va a estar el R y va a estar la frase R y la frase S, y me va a indicar cada numerito y qué significa cada numerito, ¿no? Porque obviamente en una etiqueta de compuesto químico no voy a poder detallar todo, ¿no? Solamente voy a poner números, ¿no? Por ejemplo, veamos acá este reactivo, ¿no? Que es importante saber leerlo también, ¿no? Entonces están los pictogramas, ¿no? Que me va a indicar que ¿cómo se llama? Que es inflamable, que es muy tóxico, que puede causar daños al medio ambiente, ¿no? Pero están acá bajito, mira, no se ve bien, pero acá lo estoy agrandando. Tiene la frase R y S, ¿no? Y dos puntos y me pone varios numeritos, ¿no? Y esos numeritos yo voy a tener que conocer la ficha de seguridad, la hoja de seguridad, el MDS, como lo conozcan mejor. Entonces, tenemos que, todos los compuestos químicos que manejamos en el laboratorio, en cualquier tipo de laboratorio, ¿no? Y incluso así sea de micro, todos los compuestos químicos que usaba, incluyendo los medios de cultivo, es bueno conocer si es que tiene hoja de seguridad o no la tiene. Si no la tuviésemos porque no la pedimos, porque no nos dio el proveedor, voy a la página web, ingreso el número del lote o el producto, y inmediatamente me sale la hoja de seguridad y la puedo bajar. Ahora, no vamos a memorizar estas hojas de seguridad, difícil, ¿no? Pero por lo menos debo tener una idea de los pictogramas, ¿no? Que me sirve exactamente qué es, y tener en cuenta lo que las recomendaciones de RIS. Y en ese instante darme una leída, ¿no? Para repasar, ¿no? Entonces, por eso decía que dentro de los peligros, ¿no? La fuente, la situación y el acto, ¿no? El acto peligroso. O sea, nosotros nos creemos expertos, ¿no? Entonces, el acto peligroso de exceso de confianza nos puede generar problemas al manipular eh, eh, compuestos químicos o incluso también compuestos microeconómicos. Acá hay otro ejemplo y acá también RIS, y esto son normas internacionales, ¿no? Acá también más conocido, también esta marca. Siempre van a tener, acá sí se ve clarito, ¿sí? El R y el S, ¿no? Entonces, 34-37 del 2 al 26, ¿no? Sé qué hay que hacer. Y las hojas de seguridad, ¿no? El MCS, hojas de seguridad, que van a dar una serie de indicaciones, ¿no? O sea, van a tener el tema de cómo se identifica el producto, cuáles son los peligros, cuáles son los primeros auxilios, en fin, me da bastante información respecto a la toxicidad del producto, ¿no? A la gravedad de los daños que me puede causar y también de qué cosas debo hacer, ¿no? De hecho, lo primero es de frente ir al médico, ¿no? Y saber con qué nos estamos intoxicando. Entonces, cuando hablamos de los peligros, y recuerdo que habíamos dicho pseudomonas, ciclorhídrico, mojado, tenemos que saber exactamente cuál es el riesgo, ¿no? Tanto la probabilidad como el daño que me va a causar. Saber qué equipos de seguridad necesito para manejar estos riesgos y qué equipo de protección personal debo tener, ¿no? En el caso de la pseudomonas, ¿no? Puede ser una infección. El riesgo, digamos que es bajo, porque tenemos todo controlado. Los equipos de seguridad, vamos a usar de repente una cabina de seguridad, aunque no es necesario, ¿no? Pero en todo caso un área protegida, y nosotros con equipo de protección personal adecuado, ¿no? Eh, y el uso, ¿no? ¿Verdad? Hablaba también de los... Así como usamos mal los mandiles, también usamos mal los guantes, ¿no? O sea, el guante tiene que estar por encima del mandil, ¿no? O sea, yo me coloco los guantes y debe estar por encima del mandil, ¿no? E incluso los guantes son diferentes, ¿no? O sea, para microbiología generalmente usamos los guantes de látex, ¿no? Y hace muchos años también se usaban los guantes de látex en química, ¿no? Pero ya todos saben que si a esos guantes de látex le cae algo que lo va a corroer, eso va a formar una especie de chicle y te puede hasta atravesar la mano, ¿no? Entonces, en química están prohibidos los guantes de látex para el uso
de sustancias químicas, ¿no? Entonces allá utilizan los guantes de nitrilo, ¿no? Y entre otras modalidades que pueden tener. Pero el más conocido, el clásico, es el guante de nitrilo, ¿no? Otro tema importante, ¿no? En barreras secundarias, ¿no? En bioseguridad son las señales de seguridad, que es fundamental. Entonces nosotros debemos de tener una idea o conocer qué significa, ¿no? El verde nos acordamos, ¿no? El verde es de salvamento, de socorro. Generalmente son rectangulares, el pictograma es blanco, en fondo verde, ¿no? Y el borde es blanco o verde, ¿no? Dependiendo. Con el rojo, ¿no? Es de prohibición, generalmente es así, y con una línea cruzada. Y a veces dentro ponemos qué es lo que está prohibido, ¿no? El rojo también es contra incendio, pero es un rojo sólido, ¿no? Y el azul es de obligación, ¿no? Mientras que el amarillo es de advertencia. Entonces, recuerden el de bioseguridad, ¿no? El clásico logo de bioseguridad es amarillo, ¿no? Y el azul, que es obligación, generalmente lo vemos en las puertas de los laboratorios, ¿no? Donde indica que para ingresar acá necesita estar con guantes, con mascarilla, con lentes protectores, con zapatos protectores, en fin, ¿no? Eso tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, de prohibición, ¿no? No agua potable, no tocar, no comer, no echar agua, no celular, en fin. Lo de contraincendio, ¿no? Se ha establecido que a pesar que está el extintor, yo lo estoy viendo, siempre debe tener su eh, señalización, ¿no? Y estas son las prohibiciones que a veces colocamos, ¿no? Obligatorio uso de guantes, obligatorio uso de mascarillas, de cascos, según corresponda. Obligatorio apagar el cigarro, dicen, ¿no? En fin, dependiendo de dónde lo van a utilizar, ¿no? Hay diferentes tipos de eh, etiquetas. Y en la advertencia, el que más conocemos es el de riesgo biológico, ¿no? Y cuando colocamos riesgo biológico en nuestro laboratorio, no solamente debemos colocarlo así, ¿no? Sino que tenemos que poner qué nivel es, ¿no? Entonces, el laboratorio de seguridad biológico, 2, ¿no? Generalmente 2 es que trabajamos, no es más. Peligro de intoxicación, peligro de radiaciones, riesgo eléctrico, en fin, ¿no? Esto lo vemos también en las, ¿cómo se llama esto? Donde están la plancha esta de electricidad, ¿no? Ahí vemos sobre corriente, ¿no? Y lo de seguridad, ¿no? La escalera, la salida, las flechitas, dónde están los primeros auxilios, dónde hay botiquín, en fin. Pues ahora sí vamos a hablar un poco de gestión del riesgo, ¿sí? Que como les digo, es el criterio más importante o la herramienta más importante que se está manejando actualmente en todas las normas de bioseguridad y también en seguridad, obviamente, y que alinea el tema de seguridad, bioseguridad con el de seguridad y salud del trabajo, ¿no? Que al final estamos en un laboratorio y lo que vamos a hacer es identificar cuáles son los peligros en el laboratorio, dependiendo de qué es lo que hacemos, para poder luego evaluar el riesgo y finalmente tomar acciones, ¿no? Para reducir o para controlar estos peligros y riesgos identificados. Y ahí viene justamente la matriz hiper, ¿no? Hiper C, que es el control, identificación de peligro, evaluación de riesgo y control, ¿no? Imagino que todos lo conocen, todos han escuchado hablar, ¿no? Y hay mucha referencia. Y la gestión de riesgo implica pues también aceptar, reducir, compartir, evitar los riesgos, ¿no? Pues vamos a revisar un poco la ISO 31000, que es gestión de riesgo, que es la de 2018, y y que digamos que es la madre de la gestión de riesgo, ¿no? Cada tipo de laboratorio o cada sistema a veces tiene su propia gestión de riesgo, ¿no? Como para seguridad de información, para la ISO 27001 tiene también su norma que ve tema de riesgos específicos de seguridad de información, ¿no? Para los laboratorios clínicos, ¿no? También hay una ISO específica para gestión de riesgo en laboratorios clínicos, ¿no? Pero realmente para la parte, no sé,
producción también hay una norma que hace su gestión de riesgo, pero todas tienen en común con la ISO 31000, ¿no? Que es la madre de la gestión de riesgo y está estandarizado a nivel mundial. eh, Metodológicamente es similar a la que se usa para seguridad y salud ocupacional, ¿no? Y que podríamos usarlo en todos los laboratorios, ¿no? Entonces aquí como que se da la mano, ¿no? La seguridad de salud del trabajo con el tema de bioseguridad en la gestión del riesgo. Esta norma define el riesgo como el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, ¿no? Entonces como que no vamos a poder lograr de repente lo que estamos buscando hacer, ¿no? Entonces nos habla de fuentes de riesgo, eventos, consecuencias y probabilidades, ¿no? Y la gestión de riesgo, actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo al riesgo. En este caso de bioseguridad, se está hablando obviamente de las normas de la OMS, del CDC, el tema de riesgo biológico, ¿no? Y el instituto sí ya un poco que amplía más a otro tipo de riesgos, ¿no? En un laboratorio de ensayo, obviamente, no solamente tenemos riesgo biológico, entonces esta gestión de riesgo tenemos que enfocarlo hacia todo lo demás, ¿no? ¿Cuáles son las secuencias que nos indica esta norma, ¿no? Primero tengo que ver el contexto, ¿no? Entonces me dice el contexto donde lo voy a ubicar, a qué lo voy a aplicar. Tengo que empezar a identificar el riesgo, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo o cuáles son los riesgos? Luego voy a analizar este riesgo, luego lo voy a valorar el riesgo y finalmente voy a hacer un tratamiento de riesgo, ¿sí? Identifico, analizo, valoro y tomo acción, ¿sí? Y esto es un ciclo interminable, ¿no? Identifico, analizo, valoro y tomo acción. Entonces, identifico, analizo, valoro, tratamiento de riesgo y verificación de la eficacia, ¿no? Siempre al final vamos a verificar la eficacia. ¿Cómo identificamos los peligros? ¿No? Tenemos un mapa de procesos y es importante identificar el proceso que queremos trabajar, ¿no? Entonces, tenemos el flujograma del proceso y vamos a ver qué puede ocurrir en cada etapa, ¿no? Que se me caiga el reactivo, que se me caiga la cepa, ¿no? Entonces, dependiendo en qué etapa, qué procesos queremos enfocarnos, entonces vamos trabajando. Entonces, cuando se trabaja el tema de bioseguridad o el tema de seguridad en general, se forma un comité, ¿no? Y comité, y ellos van a comenzar a definir un programa de actividades para realizar, pero eso va a depender primero de la gestión del riesgo, ¿no? Entonces, primero tenemos que hacer la gestión del riesgo y nos va a ayudar bastante a identificar el riesgo, conocer qué proceso vamos a trabajar y luego tener un flujograma de ese proceso, ¿no? ¿No? Tener un flujograma del proceso. Por eso normalmente los comités para ver el hiper, ¿no? Son multidisciplinarios y tienen que estar todas las áreas involucradas, ¿no? Entonces, si vamos a hablar solamente del tema del proceso analítico, van a tener que estar los analistas, los técnicos, en fin, los involucrados en el proceso, ¿no? Entonces, solo ellos van a saber exactamente cuáles son los peligros. Entonces, y se utilizan diferentes herramientas para cada etapa, ¿no? Y hay otra ISO que es la ISO 31010, ¿no? 31010, que es la de herramienta para gestión de riesgo. Y entonces ahí tenemos más de 100 métodos posibles, ¿no? Entonces, para esa primera etapa, la herramienta más básica es la lluvia de ideas, ¿no? Entonces alguien que dirige el grupo va a comenzar a decir, ¿qué pasaría si, qué podría pasar? Entonces todo el mundo va opinando y van haciendo. Obviamente cuando se fijan por peligros, pueden aparecer bastante, ¿no? Y entonces, y no quiere decir necesariamente que todos son realmente, bueno, pueden ser peligrosos, pero no todos son probables, ¿no? O sea, el riesgo puede ser bajo, así que en esa primera momento puedo identificar bastante. Pero como son muchos, yo voy a proceder a analizar el riesgo, ¿sí? ¿Y qué va a implicar? Tengo que ver probabilidades de que ocurra, naturaleza y impacto de las consecuencias, complejidad, ¿no? Factores relacionados con el tiempo, eficacia de los controles que existen, ¿no? De repente yo identifico un peligro,
¿no? De repente que se me derrame la cepa. Pero yo tengo procedimientos, ¿no? Que me dice cómo debo trabajar con la cepa, entonces ya tengo un control. Y también tengo otro procedimiento que me dice, ¿qué pasa cuando se me cae una suspensión microbiana? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces tengo esos controles, ¿no? Entonces por eso hay que ver qué tanto funcionaron los controles que ya existen, los niveles de sensibilidad y de confianza, ¿no? Entonces este análisis de riesgo va a proporcionar entrada para la valoración del riesgo, para las decisiones sobre la manera de tratar los riesgos y sobre la estrategia y los métodos más apropiados para tratamiento de estos riesgos. Entonces ya voy generando información. Ya analicé los riesgos, ¿no? Y he visto cuáles son los... Identifiqué el peligro, luego vi el análisis, comencé a identificar cuál sería el impacto, la consecuencia y qué controles tengo, ¿no? Y luego voy a valorar, ¿no? Entonces, como son muchos riesgos, de repente, lo más probable es que sean muchos riesgos, entonces yo tengo que comenzar a valorarlos, ¿no? Entonces, decir, estos son críticos, estos no son críticos, estos son aceptables, ¿no? Entonces, voy a ir valorando. Entonces, el propósito de valorar el riesgo es apoyar a tomar decisiones, ¿sí? Implica comparar los resultados de análisis de riesgo con los criterios de riesgo establecidos. Yo tengo que establecer criterios para determinar cuándo se requiere tomar una acción, ¿no? Entonces, en elaboración de riesgo, yo voy a tomar al final, una vez que ya he valorado y he definido cuáles son los de mayor impacto, ¿no? O sea, yo voy a tomar decisiones sobre qué tipo de tratamiento puedo dar, ¿no? No hacer nada, considerar opciones para tratamiento de riesgo, realizar un análisis adicional para comprender mejor el riesgo, mantener los controles existentes, es urgente mejorarlos y reconsiderar los objetivos de lo que estamos evaluando. Eh, y tenemos que definir, ¿no? Entonces los resultados tenemos que registrarlo, comunicarlo y validarlo, ¿no? Demostrar que efectivamente es así. En el, no sé si recuerdo, no los veo, no sé qué edad tengan, pero no sé si se acuerdan de la solución sulfocrómica. ¿Alguien se acuerda de la solución sulfocrómica? Son jovencitos. Por el chat, ¿alguien se acuerda de la solución sulfocrómica? ¿Para Yo qué, sí me acuerdo. para qué se usaba? Se usaba para lavar material. Material de vidrio, ¿no? Entonces Sí, la solución señor. sulfocrómica, gracias, se usaba para lavar material de vidrio. Realmente el vidrio salía como nuevo, pero ahora está terminantemente prohibido, ¿no? Porque es altamente cancerígeno. O sea, no solamente es cancerígeno, es altamente cancerígeno. Entonces ya en ningún laboratorio se utiliza la solución sulfocrómica para lavar material de vidrio y ha sido reemplazado, ¿no? Ha sido reemplazado por otros compuestos, ¿no? Los detergentes alcalinos, detergentes ácidos, en fin. Entonces, por ejemplo, es una decisión que se hizo, ¿no? Que se tomó. Entonces, en esta valoración de riesgos se tiene en cuenta el impacto y la probabilidad. Entonces, para valorar impacto se toma en cuenta las consecuencias significadas para los riesgos y entonces vamos también a ver la evaluación de impacto y la evaluación de la probabilidad. Y nosotros tenemos que establecer esto, ¿no? O sea, esto no está escrito en piedra, cada laboratorio lo va a diseñar. Yo lo he puesto de esa manera para efecto del webinar. Entonces, el impacto yo puedo definir que afecta a la salud del operador, ¿no? Entonces, este es un nivel desastroso. Y le he puesto un valor 3. He considerado solamente 3, pero generalmente es de 5, puede ser más. No se recomienda de muchos, ¿no? Yo lo he puesto 3 por tema del webinar, pero pueden considerar hasta 5 de repente. Entonces, he considerado afecta a la salud del operador, es nivel desastroso, valor 3. Podría afectar la salud del operador, es un nivel moderado, valor 2. No afecta a la salud del operador, es nivel leve, ¿no? Valor 1. Mientras que la probabilidad ha ocurrido varias veces y se presume que volverá a ocurrir. Entonces es probable, ¿no? Y el valor máximo 3. Ha ocurrido alguna oportunidad y se presume que pueda ocurrir, ¿no? O sea, es una posibilidad. Entonces le damos un valor 2. Nunca ocurrió y se presume que no va a llegar a ocurrir, entonces esto es improbable que ocurra.
se identificó el peligro, es de mucho impacto, pero es imposible que ocurra, entonces un valor 1, ¿no? Entonces estos dos criterios, impacto y probabilidad para cada peligro identificado, ¿no? Nos va a permitir valorar el riesgo, ¿no? Asumimos un nivel y asignamos un valor. Y lo que vamos a hacer es una simple multiplicación, ¿no? Entonces, valor del nivel de riesgo es valor del impacto más valor de la probabilidad, los números, ¿no? Y entonces esto también lo invento, ¿no? Esto lo invento, ¿no? Para cada laboratorio, que voy a considerar riesgo aceptable, importante, moderado, qué valor le asigno y cuál sería la descripción, ¿no? Entonces tenemos que hacer esa construcción. Y hay varios modelos, ¿no? O sea, no tampoco vamos a descubrir la pólvora en pleno siglo XXI, ¿no? Entonces, de esta manera defino cuál es el valor de riesgo, ¿no? Entonces, mediante esta fórmula voy a elaborar mi matriz de impacto o probabilidad que ustedes deben haber visto en la matriz hiper-C. Entonces tenemos el nivel de riesgo moderado, riesgo importante, riesgo inaceptable. Entonces nosotros establecemos, ¿no? Entonces, si es una probabilidad alta y es un impacto desastroso, el riesgo es inaceptable. O sea, yo no puedo aceptar eso. Tengo que tomar acción inmediatamente. Tengo que hacer un nuevo procedimiento, tengo que cambiar de reactivos, tengo de repente hasta que cambiar de personal, no sé, pedir la modificación de mi instalación, no sé, pero tengo que tomar acción inmediata. Lo mismo puedo decir para lo que son riesgos importantes, ¿no? Pero hay otros que son moderados, entonces como que puedo soportar todavía y lo voy programando con calma, ¿no? O sea, no puede haber daño, pero no va a matar a nadie, ¿no? Y no es nada significativo de repente. Pero y hay incluso riesgos que son aceptables, ¿no? Yo acepto que ese riesgo está controlado, no hay ningún problema, ¿no? Lo estoy chequeando, pero no tomo acción. Y esto por razones obvias, ¿no? Imagínense cuando comenzamos a hacer una evaluación, una identificación de riesgo por lluvia de ideas, vamos a encontrar 10, 20 peligros, ¿no? Pero a la hora en que valoremos, lo vamos a ubicar en esta tablita y vamos a ver que se reducen a 3 y 4, ¿no? Más o menos como ¿se acuerdan la de Pareto, ¿no? 20-80. Entonces, en este caso igual, ¿no? Yo priorizo, no trabajo sobre todo, sino lo que tiene mayor impacto y lo que es más probable que ocurra, ¿no? Sobre eso hay que actuar. Y obviamente hay que luego tratar el riesgo, ¿no? ¿No? Implica un proceso interactivo, entonces formula y selecciona opciones para tratamiento de riesgo, se planifica e implementa el tratamiento de riesgo, se evalúa la eficacia del tratamiento de riesgo y se obtiene riesgo residual, ¿no? Y esperamos que sea aceptable, ¿no? Entonces identifico el peligro, analizo el riesgo, lo valorizo y a los que he considerado más críticos tomo acción. Y luego que tomo esa acción, que realmente va a ser en un año, ¿no? En un año, si nosotros queremos en menos, pero normalmente es un año, voy a ver si es que sigue el mismo riesgo, ¿no? Entonces se supone que el riesgo debe haber bajado, ¿no? Porque ya he controlado de alguna manera. Y normalmente que identifique otros riesgos, ¿no? Porque todo es cambiable. Entonces esa es la idea, ¿no? Y lo importante es la participación del personal involucrado, ¿no? Hay muchos, como esto también está en la ley, ¿no? En Perú, imagino en otros países. Entonces el problema es que a veces la gente cumple y miente, ¿no? Cumplo los requisitos porque tengo mi matriz, pero miente porque eso fue un enlatado, ¿no? Contrataron una empresa y la empresa tuvo uno, tengo uno parecido, ya, toma, te lo vendo, ¿no? Y publicamos y todos los tienen ahí en sus paredes a la entrada del laboratorio. Pero cuando se pregunta al personal, el personal no sabe efectivamente cuáles son, ¿no? Y también tuve la oportunidad de ver este tema, ¿no? El tema de seguridad. Y cuando fuimos a un laboratorio, a microbiología, los de microbiología no tenían ni idea cuáles eran los riesgos que se habían considerado en el hiper, ¿no? Y como era una planta de producción, y tenían turno tarde también, ¿no? Y cuando preguntamos que el caso hubiese algún problema en la tarde, o en la noche, perdón, en la madrugada,
dónde estaba el médico ocupacional, ¿no? El médico que va a atenderlos. Y entonces dijeron que por salir del paso, ¿no? Dijeron que el número lo tenía el vigilante y el vigilante se encargaba de llamarlo y inmediatamente llevaban también a emergencia, ¿no? Entonces, cuando quisimos constatar eso, ¿no? Le preguntamos al vigilante y el vigilante nos miraba y finalmente tuvo que constar que no tenía el número de teléfono. Entonces era falso lo que nos decía. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de cómo gestionamos todo el tema de seguridad, ¿sí? Como les digo, la OMS y el CDC tienen el tema de bioseguridad por un lado, el tema de gestión de riesgo, el tema de seguridad que es más integral, también trabaja el tema de gestión de riesgos, y por la ley de seguridad y salud de trabajo también trabaja, ven el tema de gestión de riesgos, ¿no? Pero ustedes ven al final, todos van a hacerse en uno solo, ¿no? Pero cuando yo evalúo los peligros en mi laboratorio, es en mi lugar de trabajo, ¿no? Por seguridad y salud de trabajo voy a hacer exactamente lo mismo. Y mis peligros van a tener que ver con mis agentes microbiológicos, químicos, físicos. Pues al final voy a abordar lo mismo, ¿no? Pero eso ya será en un futuro, sin duda. Lo importante, he querido mencionar más el tema de gestión de riesgo, porque como les digo, es la manera con la que se va a enfocar el tema, o se está enfocando ya en otros países, la bioseguridad, ¿no? Y la seguridad en general. Entonces se seleccionan los tratamientos, ¿no? Y las opciones, se elimina el peligro, se elimina el riesgo, se acepta el riesgo, se modifica el riesgo o se comparte, ¿no? El tema de compartir, el ejemplo más clásico es el tema de los seguros de vida, ¿no? Entonces yo, dueño del laboratorio, no quiero asumir todo el riesgo de accidentes con mi trabajador, entonces contrato una aseguradora, ¿no? Y además hay un descuento de repente del trabajador también por seguro, pero más cubre la empresa. Y entonces compartimos ese riesgo de cualquier accidente, ¿no? Eso sería la charla del día de hoy. Me gusta compartir esta frase del genio Albert Einstein: si buscas resultados diferentes, no sigas haciendo lo mismo. Quedo atento a cualquier consulta, si estos minutos estamos dejando para cualquier pregunta que ustedes quieran pertinente o algún comentario, ¿no? Que ustedes quieran hacer, cómo es en su laboratorio, cómo están afrontando el tema de bioseguridad o de seguridad en general. Quedo atento. A ver si me cuentan ustedes cómo está en su laboratorio el tema de seguridad o bioseguridad. ¿Todos son de Perú? ¿Hay alguno del extranjero? Están tímidos todos. B. de la Cruz, buenas noches. ¿Cómo es el proceso para la elaboración del manual de bioseguridad? Por eso les comentaba que el tema de la documentación va al tema de la calidad, ¿no? Entonces, el tema de la calidad, como sistema de calidad, ya están establecidos cómo se va a documentar. Van a tener un manual de la calidad, van a tener políticas, van a tener procedimientos, van a tener instructivos, van a tener formatos. Entonces, en ese marco yo voy a documentar. Si bien es cierto, hablamos de manual de bioseguridad o manual de seguridad, tenemos que tener en cuenta que para su elaboración tengo que especificar a los peligros que he identificado en mi laboratorio. Yo he visto muchos manuales de bioseguridad, o incluso le llaman procedimientos nada más de bioseguridad en varios laboratorios, y como que hacen Modo de copy y voz pegan, ¿no? hablar. Copy y pegan del manual de la OMS, el manual del INS, el manual del CDC, ¿no? Entonces copy y pegan y al final es un libro muy bonito, pero que para nadie le sirve, ¿no? Entonces el manual de bioseguridad, normalmente, como les digo, lo que la OMS establece o recomienda es que existe un comité de bioseguridad, ¿no? En el instituto también tenemos un comité de bioseguridad de todo el instituto, que es inmenso, son más de Menú. 1.500 personas, y tenemos Meet. diferentes Line centros 1. nacionales. Virtual audio. Además, cada centro tiene un subcomité, digamos, ¿no? Hay un representante de cada centro y Config. él coordina el tema al interior. Entonces, el manual de bioseguridad, por ejemplo, el INS, se aplica teóricamente a todo el INS, ¿no? Pero eso es mentira. Eso es mentira porque es lo general, ¿no? Digamos que es la sombrilla. Pero en el centro de trabajo, que somos cerca de 105 personas, tenemos nuestro procedimiento de seguridad, no le decimos bioseguridad, porque vemos no solamente el tema de
agentes biológicos, sino también la parte química. Entonces, describimos exactamente lo que nosotros necesitamos en el laboratorio en base a nuestra identificación que hemos hecho. Dime, ¿alguien quería hablar? Ah, está hablándome la máquina. Víctor, Víctor nos dice, si es buenísimo cada cierto tiempo refrescar los temas. Claro que sí, Víctor, definitivamente. Pero a veces usted que pueden conocer, sin embargo, muchos establecimientos de salud no hay lo necesario para... Ah, ese es otro tema, ¿sí? Claro, o sea, nosotros como trabajadores conocemos de repente el tema, ¿no? De repente necesitamos algunos equipos de protección personal que tengan ciertas características, ¿no? Y sin embargo, el establecimiento de salud no tiene los recursos y en lugar de comprar un respirador, compra una mascarilla porque es más barato y porque no sabe la diferencia, ¿no? O de repente necesitamos una cabina de flujo laminar, una cabina de bioseguridad y compran la cabina de flujo laminar porque es más barata, ¿no? Bueno, las dos son caras, ¿no? Pero obviamente las de flujo laminar más baratas. Entonces, igual, sí, el tema de recurso es crítico, ¿no? Ahí sí no hay mucho que hacer, ¿no? Ahí sí realmente es complicado. Diana dice, ay, muchas gracias por compartir. Gracias, Diana. Más bien, tú también compartes nuestras experiencias. Listo, jóvenes, ¿alguna consulta más? ¿Algún comentario? ¿Cómo les va en sus sistemas? Sí sabemos que en el Estado es complicado el tema de los presupuestos. Y en el caso del INS, el Comité de Seguridad es el que se encarga de la compra de los equipos de protección personal, ¿no? Lo que es guantes, lo que es mascarillas para el laboratorio de salud pública. A ver, el I per se es un requisito por ley en el Perú. Chat de la El, reunión el, ventana. Introducir texto de Cuando chat hablas de escribir buena práctica de mensaje aquí. laboratorio, yo lo mencionaba porque estoy De Diana actualmente en el Jacqueline sector Cerna García dice farmacéutico. Toy Y el desempleada sector doctor. farmacéutico tiene la buena práctica laboratoria de la De OMS Diana para Jacqueline Cerna control de García calidad de dice cara productos llorando farmacéuticos. fuerte, cara llorando Y fuerte. el tema de seguridad es un requisito, ¿sí? El I per se es un tema legal, es una herramienta legal. La BPL no te dice debes hacer un I per se, no. La OMS tampoco te dice textualmente haz tu I per se, pero te dice en otra palabra lo mismo, ¿no? Identifícame los peligros, evalúame los peligros, este, eh, valora los peligros y los que son más de mayor importancia, haz tratamiento, toma acciones de prevención, ¿no? Entonces, al final me está hablando del I per se. Con otras palabras, pero me habla del I per se. Víctor nos dice, ¿y qué falta para corregir ese tema? Los profesionales de salud no usen su uniforme QPP, más campaña. El problema, Víctor, ¿sabes qué es? Yo también lo he pensado eso y ya mi cerebro colapsa porque desde la universidad tú ves en las calles y en el transporte público cómo los estudiantes se transportan así, ¿no? O sea, con su mandil abierto, chaquetas de diferentes colores, ¿no? Entonces, es terrible. Oh, Jacqueline dice, está desempleada. No te preocupes, Jacqueline, ya llegará. Estamos en año nuevo. Todo es posible. Sí, tome conciencia cada uno, ¿no? O sea, cada uno tiene que comenzar a tomar conciencia, ¿no? Y a empezar a trabajar de manera correcta, ¿no? Yo me acuerdo hace como 25 años, como en la parte de farmacéutica es un poco más estricto, yo fui a trabajar en un laboratorio clínico y fui llevando mi material, ¿no? Mi mandil me lo coloqué, mi mascarilla, todo. Y todo lo demás no usaban nada, ¿no? Estaban, pero... Y se asombraban cómo yo me cambiaba. Entonces, igual, mientras tú sepas y tú lo hagas y lo puedes hacer, no te interesa si los demás no lo hagan, no es un problema. Listo, Miguel, buenas noches con todo, dice Miguel, ya te Deador dice estoy. buenas noches, Miguel, nos puede explicar Nayib también dice sobre los buenas noches. monitoreos Bueno, ocupacionales de jóvenes, agentes si no hay biológicos. preguntas, no hay dudas, gracias por su atención, quedamos atentos De para Dalinda un próximo Tabaki curso Boulibar dice con mucho más gracias. detalles, ¿no? Y explicar, De sin Irene duda, Meléndez Santillán dice bueno, sí, acá me muchas preguntan cómo gracias. elaborar el manual de la clase, eso es todo un curso, pero ya podemos verlo de repente en un curso con más detalle, ¿no? Víctor, DV. gracias, excelente. Sí, Zoom reunión. Silenciar. Actualmente se... Debgo. nos Víctor dice Linares G dice mano monitorear. haciendo el gesto.
Dice ADOR, dice monitoreos ocupacionales de agentes biológicos. A ver, cuando se habla de la norma, también pide que hagamos monitoreo, ¿no? En general de los peligros y los riesgos. Ahora, los agentes De biológicos. Paola dice si es y tiene que pagar por el certificado. Déjame terminar de responderle a Dor, creo. El tema de los ocupacionales va a depender también de cuáles son los riesgos en tu laboratorio, ¿no? No es que a mí se me ocurra, voy a hacer un monitoreo de pseudomonas, voy a hacer un monitoreo de micobacterias, voy a hacer un De López Petra dice muchas gracias, entonces, yo tengo excelente que capacidad. evaluar en base a lo que he identificado. Si yo veo que hay un riesgo de determinado agente, pues estaré evaluando médicamente, evaluando ambientalmente, ¿no? Entonces voy a tener que definir primero cuál es el agente y cuáles serían los riesgos. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Se tiene que pagar para el certificado, Paola? Reactivar No sé, audio. supongo que Usted sí. está silenciado. Muchas gracias por compartir Modo experiencia de en la voz vida. Gracias, desactivado. José. Listo, jóvenes. Si no hay más, muchas gracias por escucharme.